Dentro de esto, cuando queremos ganar fuerza, la ciencia no ha visto beneficios en ir al fallo. Es decir, si vas al fallo en la serie, no vas a ganar más fuerza que si no vas al fallo. Vale, ahora vamos a pasar a hipertrofia, a la ganancia de masa muscular. Cuando tenemos este objetivo, ¿qué ocurre aquí? Muy buenas a todos, soy Carlos Aleix y hoy vengo con un vídeo muy bueno. Y es si tenéis que llegar al fallo muscular o no, cuando queréis ganar masa muscular o ganar fuerza. No solo vengo a dar un repaso de fisiología básica sobre esto, de los descubrimientos científicos tradicionales y demás, sino que además vengo a contaros un nuevo estudio que acaba de salir ahora mismo y que resuelve muchas dudas. Así que vamos a ello. En este vídeo lo primero que voy a hacer para la gente que no quiera aprender mucho, que simplemente quiera ir al gimnasio y hacer las cosas sin saber por qué las hace, voy a dar una respuesta rápida al principio del vídeo y voy a decir cuándo merece la pena ir al fallo, cuándo no, básicamente si tenemos que ir o no y con qué objetivo y según quiénes seamos. Después de esto voy a analizar un poquito la fisiología de forma muy básica, algo súper básico en cuanto a reclutamiento muscular y demás, para ver básicamente los fundamentos de las teorías sobre esto. Después vamos a ir un poco a lo tradicional que se ha visto en la ciencia y luego vamos a ir al nuevo estudio que acaba de salir que os he comentado al principio del vídeo. Este tipo de cosas de analizar artículos, hablar más sobre ciencia, entrenamiento, programación sobre meterme más en profundidad en cosas frikis y que podéis aplicar, sé que lo suelo hacer más en Instagram, pero esta vez también me lo quiero traer a YouTube. Y es que, para el que no lo sepa, seguidme ya en Instagram porque suelo dar mucha información por ahí a diario. Por último, también voy a dar mi opinión sobre una teoría de Greg Nuckols, que bueno, que luego os diré lo que él cuenta y yo no estoy muy de acuerdo con lo que él dice en ciertas cosas, así que vamos a ello. Vale, ¿hay que ir al fallo o no hay que ir al fallo? Lo importante que tenemos que saber es que si queremos ganar fuerza, si nuestro objetivo es ganar fuerza como tal y por esto entrenamos, pues vamos a tener que usar cargas más altas con pesos más altos, es decir, a repeticiones más bajitas. Dentro de esto, cuando queremos ganar fuerza, la ciencia no ha visto beneficios en ir al fallo. Es decir, si vas al fallo en la serie, no vas a ganar más fuerza que si no vas al fallo. Por lo tanto, si tu objetivo es ganar fuerza, ir al fallo como tal, ir a fallar, no va a tener mucho sentido. Aunque podamos hacer progresiones e ir acercándonos un poquito más al fallo, acercándonos, no llegando, y aumentando el esfuerzo de cada serie, ir al fallo no va a ser una buena opción para ganar fuerza como tal. Vale, ahora vamos a pasar a hipertrofia, a la ganancia de masa muscular. Cuando tenemos este objetivo, ¿qué ocurre aquí? Pues que cuando usamos cargas más bajas a repeticiones más altas, que esto lo puse hace ya mucho en Instagram basándome en la fisiología, pues básicamente cuando usamos estas cargas más bajitas, pesos más bajitos a repeticiones más altas, tiene más importancia que vayamos al fallo o cerca, muy cerca del fallo. Es decir, si por ejemplo vas a hacer 20 repeticiones, tienes que fallar o quedarte RIR 1, máximo RIR 2. En cambio, cuando usas cargas más altas, por ejemplo a 6, a 8 repeticiones, no es tan importante que llegues tan cerca del fallo. Esto no quiere decir que no puedas hacerlo, sobre todo si eres más avanzado y demás, de vez en cuando, bien programado. Pero la importancia del fallo muscular es mayor cuando usamos cargas más pequeñas a repeticiones más altas. E igualmente no vamos a fallar siempre, sería una tontería llegar a tan alta fatiga cuando no la necesitamos, simplemente que puede ser pues un recurso que usemos de vez en cuando con estas cargas más bajas. De todas formas, siempre que usemos cargas bajas, lo que os he dicho, RIR 0, RIR 1, RIR 2 máximo, sobre todo si tenemos ya una experiencia. Vale, cuando usamos cargas más altas, como ya dije, pues no tenemos esa necesidad de ir tan cerca del fallo. Incluso podríamos dejar RIR 2, RIR 3, incluso a veces RIR 4, perfectamente cuando queremos ganar masa muscular y vamos con estas cargas más altas a 5, 6, 8 repeticiones. Ahora bien, el fallo muscular está hecho sobre todo para sujetos más avanzados. También se puede usar muy bien para sujetos novatos, a lo mejor en una serie, cuando queremos enseñarle lo que es el RIR, las repeticiones en recámara. Es decir, si por ejemplo hacen 8 repeticiones con un peso con el que podrían hacer 10, pues enseñarle realmente, que esto sería un RIR 2, enseñarle qué es un RIR 2. Es decir, que hagan las 8 repeticiones y que digan, vale, me queda RIR 2, es decir, me podría hacer 2 repeticiones más. Y que tiren y las hagan, y lleguen hasta el fallo y vean si era cierto que le quedaban 2 repeticiones o no. En este caso tendría sentido también en novatos. Vale, ahora que he dado esta solución ya de lo que es el resumen del vídeo, vamos a parar un poquito más en analizar las cosas.
Lo primero, a nivel fisiológico, tenemos que saber que nuestras unidades motoras, que son las neuronas motoras que inervan a las fibras musculares, es decir, la neurona con las fibras a las que inerva, estas unidades motoras están de más alto umbral y de más bajo umbral, ¿no? Básicamente las de más alto umbral reclutan a más fibras musculares, una sola neurona recluta más fibras musculares, pueden generar más fuerza y estas unidades motoras se van a reclutar más tarde dentro de una serie. Si por ejemplo vamos con una carga baja como son 15 repeticiones, ¿vale? Una carga con la que podamos hacer 15 repeticiones o 20 repeticiones. Pues lo que va a pasar es que vamos a empezar haciendo el ejercicio y conforme nos vamos acercando al fallo vamos a reclutar fibras de más alto umbral. Unidades motoras de más alto umbral, que por ejemplo las unidades motoras de bajo umbral inervan fibras tipo 1, estas que son más lentas y demás, y las unidades motoras de más alto umbral inervan en mayor medida las fibras más rápidas, aunque también inerven algunas lentas que se van adaptando a ellas. Como decía, según el principio del reclutamiento, del principio del tamaño, lo que va pasando es que a medida que vamos fatigándonos y que vamos llegando al fallo dentro de una serie, poco a poco vamos a ir reclutando desde las fibras más lentas a las más rápidas y bueno, a estas unidades motoras de más alto umbral que las inervan, que pueden generar más fuerza. Esto es lo que pasaría con una carga baja, pero ¿qué pasaría si por ejemplo cogemos una carga alta a menos repeticiones? Por ejemplo, una carga con la que podamos hacer 5 o 6 repeticiones. Pues que las unidades motoras estas de alto umbral, que inervan principalmente a las fibras rápidas, se van a involucrar mucho antes y se van a reclutar mucho antes. Por esto podríamos deducir que para ese reclutamiento de las unidades motoras de alto umbral, de todas las unidades motoras, no tanto las de bajo como alto umbral de todas, pues que cuando vamos con cargas altas a repes más bajas no hace falta como tal llegar al fallo o muy cerca de él. En cambio, cuando vamos a repeticiones más bajas, más altas que diga, con cargas más bajas, con pesos más bajos, por ejemplo a 20 repeticiones, ahí sí que tenemos que llegar cerca del fallo o incluso al fallo. Por cierto, el fallo muscular concéntrico, que es al que me refiero, para el que no lo sepa, es ese momento en el cual no puedes sacar una repetición más. Por ejemplo, cuando estás haciendo una serie en press de banca y ves que de repente no puedes subir la barra y ¡pum! Fallas, se te cae al pecho, has fallado. Eso es el fallo muscular concéntrico, eso es a lo que me refiero. Pues básicamente lo que se había visto tradicionalmente en la ciencia es que para fuerza no hace falta llegar al fallo porque no da beneficios adicionales cuando queremos ganar fuerza. Es decir, no nos va a hacer ningún bien llegar al fallo como tal. En cambio, para hipertrofia pues se decía que, bueno, que por este principio del tamaño, para reclutar esas fibras rápidas con las unidades motoras de alto umbral reclutadas y demás, pues que podría ser muy interesante, e incluso para generar un poquito más de fatiga. Lo que ocurrió más tarde es que se vio que se genera la misma actividad muscular, parece ser, cuando se va al fallo y cuando se va cerca del fallo, con, vamos, lo que hablamos del RIR, ¿no? Cerca del fallo pero sin llegar al fallo. Entonces al final, si se da la misma actividad muscular cuando llegamos al fallo o si nos quedamos cerca de él sin llegar a él, lo que estamos haciendo es el mismo reclutamiento pero generando menos fatiga, porque si llegásemos al fallo fatigaríamos mucho más. Y en parte nos interesa que la fatiga, sobre todo a nivel del sistema nervioso, no sea muy alta. En este sentido ha salido un nuevo estudio muy interesante que os voy a comentar y resumir rápido en este vídeo. Este estudio lo que ve es que cuando se usan cargas altas no es importante llegar al fallo como tal. Por ejemplo, ellos usaban una carga con la que se podía hacer aproximadamente 8 repeticiones. En cambio, cuando usamos una carga baja, es decir, vamos a repeticiones más altas, llegar al fallo sí que es importante. Lo que hicieron en este estudio fue coger a los sujetos y ponerlos durante 8 semanas a entrenar 2 veces a la semana. Tenemos que tener en cuenta, muy importante, que los sujetos eran activos pero no eran entrenados realmente en la fuerza. El ejercicio que hacían en el entrenamiento era extensiones de cuádriceps en máquina. E hicieron 4 grupos. 2 grupos trabajaban con el 80% del 1RM, es decir, con una carga con la que aproximadamente puedes hacer 8 repeticiones, y otros 2 grupos trabajaban con el 30% del 1RM. Y con esa carga del 30% del RM ya os digo que podían hacer más de 30 repeticiones. Lo que hacían era coger los 2 grupos del 80% del RM, uno llegaría al fallo y el otro no. Con los grupos del 30% del RM harían lo mismo, uno llegaría al fallo y otro no. Básicamente los grupos que no habían llegado al fallo hacían el 60% de las repeticiones de los que sí que habían llegado al fallo. Es decir, hacían un 40% menos. Pero para igualar el volumen de entrenamiento, esta variable tan importante,
de todos los grupos y que esto no supusiese pues bueno, un problema que alterase los resultados, lo que hicieron fue añadir series extra hasta a los grupos que no llegaban al fallo hasta igualar el volumen de entrenamiento en todos los grupos y lo consiguieron. El volumen de entrenamiento al final era igual, el volumen de entrenamiento contado como tonelaje. ¿Cómo hacían básicamente la distribución de los grupos y todo esto? Pues imaginad que yo soy sujeto, pues de forma aleatoria se asignaba mi pierna derecha, por ejemplo, a un grupo al no fallo, ¿no? Sin llegar al fallo. Por ejemplo, se asignaría al grupo de no fallo de cargas altas del 80% o al grupo de carga baja del 30%. Y con mi otra pierna se haría lo contrario, se asignaría de forma aleatoria, como he dicho, a ir al fallo con cargas altas o con cargas bajas. ¿Qué encontraron? Pues básicamente, como podemos deducir, vieron que con cargas altas, vayan o no al fallo, ganan la misma fuerza, porque midieron el 1RM de extensión de cuádriceps antes y después del estudio. Y básicamente eso lo que vieron es que con alta intensidad, el 80% del RM, ganaban la misma fuerza, pero en cambio los grupos de baja intensidad no ganaban la misma fuerza, ganaban menos. Es decir, da igual llegar al fallo o no en este estudio para las ganancias de fuerza siempre que usen cargas altas. Ahora bien, ¿qué pasó con la masa muscular? Es decir, ¿qué pasó con la hipertrofia? ¿Quién creció más y quién creció menos? Pues lo que vieron es que 3 grupos crecieron exactamente igual, las mismas ganancias de masa muscular, y uno obtuvo menos ganancias. Los 3 grupos que consiguieron las mismas ganancias de masa muscular fueron el grupo que con carga baja, es decir, 30% del RM, fue al fallo muscular, el grupo que con carga alta fue al fallo muscular y el grupo que con carga alta no fue al fallo muscular, aunque hizo el mismo volumen que los otros dos, no fue al fallo muscular. Y el grupo que ganó menos masa muscular fue el que iba con una carga baja a repeticiones más altas, es decir, con el 30% del RM a repeticiones más altas, pero no iba al fallo muscular, aunque hacía el mismo volumen de entrenamiento que el resto de los grupos. Lo que podemos sacar de este estudio al final es que cuando vamos con cargas más bajas, a repeticiones más altas, por ejemplo 20, 25, 30, 35 repeticiones, puede ser muy conveniente ir, si no al fallo, cerca del fallo. En cambio, cuando vamos con repeticiones más bajas, 5, 6, 8 repeticiones, es decir, cogiendo pesos más altos, el llegar al fallo como tal no es importante y no nos va a dar beneficios extra. En cambio, como sabemos, para hipertrofia sí que es importante quedarse cerca del fallo, es decir, no vamos a dejar más de 3, 4 repeticiones en recámara. Todo esto es muy matizable, pero es un mensaje general que os quiero dar, luego ya tenéis que meter toda la programación del entrenamiento, la sobrecarga progresiva que vais haciendo, bueno, todo esto lo tenéis que meter en contexto en vuestra programación. Lo que os comentaba al principio del vídeo de Greg Nuckols, con lo que no estoy de acuerdo con él, es básicamente el planteamiento que hace en un artículo que subió sobre el tema de las repeticiones efectivas, esta teoría de Chris Beasley. Y básicamente en el planteamiento que hace deja caer como que el fallo muscular probablemente es una mejor estrategia para novatos. ¿Por qué? Porque la gente que ya lleva una experiencia, que es avanzada en el gimnasio y demás, básicamente tiene su sistema nervioso más adaptado y es capaz de reclutar más y mejor sus músculos y de tener una activación voluntaria mayor, y esto es cierto. Por lo tanto, Nuckols lo que dice es que, por ejemplo, ir al fallo para una persona avanzada pues supone más estrés porque puede exprimir más, por así decirlo, el reclutamiento de sus músculos, puede llegar más allá y que al final todo esto va a generar más estrés en la serie, ¿no? En cambio, un novato, al no tener toda esta capacidad para generar un reclutamiento más eficaz, más eficiente dentro de la serie para hipertrofia y demás, pues puede que tenga que ir más cerca del fallo, incluso al fallo. Pero ¿qué pasa? Que yo lo que pienso aquí es que se nos está olvidando que un novato crece con tocar una pesa. Es decir, realmente hace falta que un novato llegue a tal reclutamiento y a tal estrés dentro de la serie para crecer. Es decir, por mucho que no tenga optimizadas las adaptaciones, por ejemplo, de su sistema nervioso, un novato con mucho menos que un avanzado, con mucho menos estímulos, va a crecer. Y va a crecer mucho más que un avanzado. Por esta razón yo sigo pensando que el fallo muscular, como dije al principio del vídeo, es una buena estrategia de vez en cuando para quienes quieren ganar masa muscular y quienes ya tienen una experiencia en el gimnasio. Y si queremos usarlo con novatos, tiene que ser principalmente porque queremos enseñarle las repeticiones en recámara.
lo que es el RIR, y queremos enseñarle lo que es ir al fallo y esa sensación, lo que es quedarse a 2 repeticiones en recámara y lo que es esa sensación y este tipo de cosas. Espero que hayas aprendido muchísimo con este vídeo, me ha molado mucho hacerlo, no lo suelo decir, pero si os ha molado el vídeo, compartidlo con vuestros colegas frikis también, que aprendan de esto, que se lean el artículo, también, bueno, suscribíos si no lo estáis, si no estáis suscritos, dadle caña y que crezca el canal y dadle a like si os ha molado. Nos vemos en el próximo vídeo.